Hola, hola, buenos días, shalom, shalom. Hoy es miércoles 28 de julio del año 2021. El texto, Hebreos capítulo 11, versículo 1, y el título de la reflexión fue Eterna. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, gracias porque podemos orar y declarar tu grandeza, tu gloria, tu autoridad, tu majestad, tu soberanía sobre toda enfermedad, sobre todo virus, declarando que tu poder es único, magnífico y grandioso. Sé en la vida de quienes han nacido, van creciendo, se van desarrollando y reciban tu luz, tu poder y sean guerreros de luz para vencer oscuridad en este mundo tan difícil. También oramos por quienes puedan tener acechanzas, problemas, divisiones, disensiones, pleitos, pecados, fallas, y en todo sea tu presencia en bendición, en solución, y suplicando que nos limpies de toda maldad, borres nuestros pecados, faltas, fallas, y podamos ser verdaderos hijos con testimonio que te glorifique y bendiga la palabra que se dé en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, el tema se llama la fe eterna. Es un título un poquito tal vez de entrada difícil de entender. Sí y no. La palabra dice que nuestro Señor Yahshua es autor y consumador de la fe. Él es el creador de la fe. Es un don, es un atributo divino, hablando en lo espiritual, no la fe humana, sino de la fe que viene de Él a nuestras vidas, que empieza a nacer con un deseo humano, sí, una fe también humana y una necesidad de la presencia de Él en nuestras vidas. Ahora, Él es eterno. La palabra dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Habla entonces de un pasado, de un presente y de un futuro, el que fue, el que es y el que será. En sí la palabra yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo seré el que soy o yo seré el que seré, habla de eso, de los tiempos pasados, presentes y futuros. En nuestro caso, el Señor nos reveló hace muchos años, dentro de el contexto bíblico, una palabra que dice, Él es, bueno, la escritura dice alfa y omega. Alfa es la primera letra que representa inicio, comienzo, principio, y omega representa fin, la terminación. Alfa y omega, perdón, principio y fin. Pero hay algo tremendo. En hebreo dice Aleph y Taf, que también es la primera letra del alfabeto o alefato hebreo, y Taf es la última, primera y última. Lo que el Señor nos revela es que el Señor es principio, pero lo que nos reveló es que es antes del principio, porque hay muchos principios en cuanto a, desde un ser que nace, insecto, animal, humano, algo que se crea, el principio de algo creado, un invento, qué sé yo, y fin, principio y fin, pero fin habla de algo que se termina, que ha dejado de ser en nuestro entendimiento. De ahí que también no es el primero, sino es el único, y no es el fin, Él es eterno. La revelación que nos dio es que Él es antes de todo lo que se llame principio y después de todo lo que se llame fin. La palabra eterno, eternidad, es lo que permanece para siempre, hablando como un atributo divino de Él, el eterno. Ahí están todos los tiempos, todos los espacios, diríamos, ¿cómo poder explicarlo? En donde no podemos entender la luz, por ejemplo,
No hablo de la luz física o de focos o lámparas, no, de la luz que es Él en su esencia. Entonces es una luz que nunca deja de ser, que nunca se apaga y que no logramos entender sino por medio de la fe de que Él es la única luz, resplandor de su misma gloria y esencia divina. Apocalipsis dice que ahí arriba no hay luz de lámpara ni de sol y que su gloria, su presencia lo ilumina todo. Algo así yo quiero dar a entender, espero haberme explicado. Y bueno, no es obligatorio que usted lo acepte, pero hablando de lo que Él es en todos los miles de atributos que tiene, también llega a nuestras vidas la palabra fe, que es con lo que iniciamos, y que podamos nosotros entender que la fe es eterna. ¿Por qué? Porque de alguna manera Él nos tuvo fe y nos crea en el vientre de una madre. Nacemos a la vida y ahora le conocemos. Él es el autor de la fe. Él es el consumador de la fe. Él es el que realiza la fe, el que la provee, la acrecenta en nuestras vidas para que nosotros tomemos y también crezcamos en la misma. Él siempre tiene la iniciativa y provoca muchas cosas. Hablo sobre todo en lo benigno para que crezcamos en esa fe. Aprovecha sucesos, consecuencias que nosotros mismos provocamos, ataques aún del enemigo, como en el caso de Job, para que nosotros crezcamos en fe. Bueno, tratando de dar una aplicación así, encontramos la fe eterna, pero un punto número 1, la fe en el pasado. Cuando vemos en el versículo número 3 de Hebreos capítulo 11, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El universo fue constituido, creado. Aquí la palabra hebrea es Boroleán, creador del universo, y dice, por la palabra de el Eterno, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí es una fe de Él, el Eterno, en su deidad como creador. Dice, fue hecho de lo que no se veía. Hablando del universo y que hoy en día la ciencia está hablando de posibilidad de universos. Nosotros creemos que hay 1,000, 10,000, 20,000, 1,000,000 de universos. Si así le ha placido al Eterno, y Él no es ciencia, es una creación para que la ciencia lo entienda. Hay una ciencia de Él, pero Él no es como un inventor. Es la ciencia completa, total, perfecta, en donde no se necesita comprobar hechos, sino que son hechos establecidos, creados. De aquí vemos un pasado, fue hecho de lo que no se veía. Lo que nuestros ojos ven, mares, naturaleza, conocimientos de las estrellas, de los planetas, de las galaxias, todo eso no lo alcanzamos a ver, pero sabemos que existe y que fue creado desde el inicio por el poder del Eterno. De ese pasado, Él hace todo lo que nuestro cerebro o nuestra mente pudiera comprender. Fue hecho de lo que no se veía. Ahí está el pasado, no se veía, pero ahora está establecido, ha sido creado, es existente y es una creación perfecta. No se cae la luna, ni las estrellas, ni el sol, y en un momento la rotación, los tiempos establecidos y todo caen, encajan en una ciencia, ahora sí, ciencia divina establecida. No lo que va a descubrir y comprobar, no, lo que Él establece, comprobado que solo una mano como la de Él, y esa palabra que por su palabra fue creado, fue en el pasado. Para Él no existe pasado, presente o futuro.
Para nosotros sí, para un mayor entendimiento, pero cuando aplicamos la fe, entonces estamos entendiendo que en el pasado para nosotros fue establecido este universo tan grandioso. Por eso hablaba yo de esta manera, porque ahora lo comprendemos, pero en nuestro tiempo fue creado en un pasado de miles y miles y millones y quién sabe cuántos años luz, que se habla también que es una medida a la velocidad de la luz, así como una ráfaga, ¿no? Como un resplandor, como cuando llueve, y se creó. Para él no hay tiempo. Como dice la Escritura, un día puede ser equivalente a 1000 días o 1000 días a uno. Él maneja todo a su manera y a su forma. Nosotros tenemos que aprender de ese pasado para que nuestra fe vaya creciendo en este presente. Cuando en el verso 4 está hablando acerca de Abel, que hizo un excelente sacrificio, y dice la Escritura, y aún muerto se habla de él, que aún muerto se está hablando de su ofrenda, se está hablando de su sacrificio y de lo que él hizo. Está hablando de un pasado de alguien que ya murió, pero esa fe de ese pasado da testimonio de que nosotros hemos de tratar de recordar los hechos milagrosos y de fe que Él ha dado a nuestras vidas y en donde hemos recibido bendiciones. Por eso en el verso 3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve en este presente fue hecho de lo que no se veía en ese pasado. La invitación entonces es como cuando el rey David en muchos de los salmos está hablando de las proezas de por ejemplo, Moisés, cuando cruzó el mar y todo eso, y está hablando de esos portentosos hechos de una fe del pasado en la vida de Moisés que llegan a nuestra vida para entender que también Él nos ha dado una vara de poder, que el abrir el mar equivale a abrir todo lo que está cerrado y que cuando se abre eso que está cerrado con la vara del poder y cruzamos el mar de las dificultades, el mar que nos lleva a otra tierra, a una vida nueva, a una tierra nueva y a una cantidad de posibilidades de bendiciones y sobre todo a la libertad en la cual debemos nosotros aprovechar, debemos gozarnos, debemos de vivirla en una fe libre, no una fe de ataduras, no una fe de esclavitud, no una fe de tristeza, de soledad, no, ese está recordando el pasado. ¿Usted recuerda cuando recibió un milagro de los muchos? ¿Usted recuerda cuando recibió una bendición de las muchas bendiciones? Y usted puede recordar todos esos momentos hermosos que ha vivido en ese pasado. Bueno, ese es el tipo de recuerdo que debemos de tener. Debemos recordar el pasado en fe, en bendiciones, en milagro, en gozo, en alegría y en todo aquello que nos va a servir y aplicarlo en este presente para jalar esos momentos y nuestra fe no se quede atorada, sino que sirva para un presente, que sirva para un futuro. Yo recuerdo cuando se construyó el templo en ese pasado y la gente traía botellas, traía periódico, lo íbamos a vender. Cuando todos orábamos de rodillas para la construcción del templo, bueno, la mayoría en algunos casos, y cuando en un momento dado la gente estaba animada, gozosa, llorando a diario en su casa y creyendo que lo que no se veía lo íbamos a ver. Ahora de ese pasado atrás, que hubo mucha fe y que daban ofrendas y vendían bicicletas y algunos sus joyas, de ese pasado, ahora vemos un presente, un templo precioso, y eso es lo que debemos tomar nosotros, que todo trabajo realizado para la obra, y como dice la Escritura, todo lo que hagamos, lo hagamos con fe, lo hagamos con amor. Ese es el pasado que debemos recordar, vivir y poner en práctica para que hoy en día logremos todas las cosas como dice la palabra. Todo lo que pidas en mi nombre te será hecho. Todo lo que toque la puerta, dice, se te abre.
Si buscas, hallas. Si hablas, se te escucha. Y de alguna manera podemos decir muchas frases. Diga el débil, fuerte soy, débil pasado, fuerte presente. Así pasamos a esta fe del presente. La Escritura dice en el verso 1, la certeza de lo que se espera. Certeza es presente. La convicción de lo que no se ve. Convicción es confianza. Es una fe establecida con seguridad. La certeza, la convicción habla acerca de fe. El verso 6 dice, hablando de la fe, que el que se acerca a Dios por medio de la fe, crea que le hay. Esto significa que crea que encuentra, que crea que va a recibir. No es solamente el hecho de que yo me acerco al Eterno por medio de la fe y no voy a recibir, no. Este es el presente. Si yo me acerco con la certeza, con la convicción, creo que voy a encontrar, creo que voy a recibir. El mismo verso 6 lo dice, pero sin fe es imposible agradar al Eterno. Esto es presente. Ahora, vamos a alimentar la fe en el presente por medio de la fe del pasado, como un alimento. Hace tiempo comí un guisado que me gustó mucho. A mí me gusta en sí mucho la milanesa, pero cuando probé por primera vez una milanesa que venía queso adentro y que venía doblada como una quesadilla, nunca la había probado yo así en ese tiempo. Creo que le llaman Gordon Blue o algo así. Y tenía jamón también. Y tenía ahí no sé qué cosa. El hecho es que me supo riquísima, riquísima. Nunca la había probado. Ha pasado mucho tiempo y bueno, tiene tiempo que yo no la como así. Pero cuando lo recuerdo, me dan ganas, ¿verdad? De en este presente comerme una milanesa así, con quesito, con jamón y muy rica. Esa fe del pasado, de ese gusto, satisfacción, bendición, alimento, yo lo traigo en el presente y me provoca ¿qué? Gozo, alegría, bendición. De ahí que tal vez no es una aplicación muy adecuada, pero de la fe que dio gozo, alegría y bendición, lo aplico ahora en este presente y el recuerdo de la fe del pasado, ahora aplicado en este presente, me va a dar el doble de satisfacción, el doble de bendición, el doble de gusto. ¿Por qué? Porque es la fe del pasado más 2, la fe del presente. De ahí que entonces el alimento para la fe del presente es comer de la fe del pasado. Pero hay quien le gusta estar recordando y viviendo el pasado de tristeza, de soledad, de fracaso, de derrota, de debilidad, de desmayo, de cobardía, de miedo, de flaqueza, de complejo de inferioridad. Todo eso representa la fe negativa, la fe oscura, la fe mal vivida, entendida, y se está siempre hablando lo negativo, y se está con un derrotismo, pero gigante, gigante. Entonces nosotros tenemos que aplicar la fe del pasado benigna de milagros, otra vez lo digo, de bendiciones, a este presente para que se vaya al doble. Recordemos de Job que todas las pruebas que él vivió, cuando aplica la fe en el presente, le fue dada la bendición al doble de lo que había perdido. Su cuerpo ya no tenía sarna. Él dijo en un pasado, en mi carne he de ver a Dios, yo sé que mi Redentor vive. Y en el presente ya no tenía sarna. Vio a Dios en su carne, vio a Dios en su cuerpo. Y cuando se ve a Dios en el presente, la sarna y todo el prejuicio y todo el sufrimiento del pasado deja de ser. Y recibió al doble la bendición. De ahí que así como cuando usted amaba en el pasado, se ama en este presente, es normal que va a recibir la bendición doble, triple. No es lo mismo que usted ame a alguien
en ese pasado de 18, 20, 30, a que ame a alguien a los 60, 70, 80, porque ya hay más madurez, más entendimiento, más comprensión, más entrega, más valorización, sea a la esposa, al esposo, a los hijos, a los amigos, y que no digamos al Eterno, al Todopoderoso. Entonces, la fe presente es actual, es con un poder más fuerte porque ya va con la experiencia de ese pasado, porque ya va con la vivencia de ese pasado, porque también escucha otros testimonios y también escucha otros milagros en este sentido. Por eso es que en este presente, sin fe es imposible agradar al Eterno. Cuando nosotros agradamos al Eterno por medio de la fe, ¿en qué? Al orar, al cantar, al trabajar, y en todo lo que hagamos lo vamos a agradar, no solamente en un acto o en un hecho o en medio de la dificultad, sino en lo bueno también, y por medio de la fe todo dedicado a Él, agradeciéndole todo lo mínimo, lo pequeñito que pensamos o que no razonamos o no tenemos un entendimiento espiritual de que por muy pequeño que sea, todo viene de Él. Y todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Todo lo que entreguemos o demos para la gloria de Él. Debemos de ser compartidos, amorosos, dadivosos, misericordiosos, porque es parte de la naturaleza de Él. Y Él se va a agradar de que estamos haciendo con fe todo lo que Él manda y demanda para nuestras vidas. Entonces, en este presente, decíamos el día de ayer en la reflexión, muchos son los adversarios, pero los adversarios de la fe, la duda, incredulidad, el miedo, el temor, adversarios de la fe es complejo de inferioridad, otra vez la palabra cobardía. Y por ahí tenemos que vencer estos adversarios en este presente para que la luz de las bendiciones de la fe aplicada en ese pasado haga obra y haga realidad en nuestras vidas. Por eso hablamos de que en el Nuevo Testamento, así llamado Obrik Hadashah, renovación del pacto renovado, el Señor habla de Noé, el Señor Yahshua habla acerca de Noé y habla acerca de Abraham y habla acerca de Moisés, y por ahí encontramos autores que están hablando de los testimonios de estos escogidos del Eterno que aplicaron la fe, y el mismo Señor Yahshua lo aplica en su tiempo para que la fe de los discípulos a quienes les predicaba creciera. Entonces, esta es la fe presente que se basa en parte del pasado para que podamos nosotros caminar así humanamente en los tiempos de la fe. Pero la fe espiritual en el Espíritu del Señor es una fe eterna. Va asociada, ¿verdad?, del pasado con el presente. Por eso es que en este presente hay que creer que si nos acercamos al Eterno con la fe adecuada, le vamos a agradar, pero que vamos a ser galardonados, premiados. Esto es presente, crea que el premio es bendición, galardonado es que es reconocido como un hombre, como una mujer hecha derecha en fe, que en medio de adversarios, de pruebas, de ataques, de sufrimientos, de dolores, y de tener en contra muchas cosas o muchas situaciones, usted se mantiene en fe, se mantiene constante, se mantiene perseverante, se mantiene valiente, con eficacia. Todo esto es presente, se mantiene firme, se mantiene soportando y con amor y con agradecimiento y alabando y adorando al Eterno. Esto es fe presente, que no se dobla a la primera. Si cae, es levantada, y el Señor le tiende la mano, como cuando Pedro, que le faltó la fe y caminando sobre el mar se empezó a hundir. Si usted se está hundiendo y siente que se está ahogando, el Señor le tiende la mano y lo pone a caminar
caminar sobre el mar. Y si no le abre el mar, y si no le da el manto de Elías o de Eliseo, y como abrieron las aguas del río, se van a abrir las aguas, o como en Moisés se van a abrir las aguas, usted va a pasar en seco, va a caminar sobre el mar, y en el mar con las tormentas y los vientos, y el oleaje y el ruido, usted va a salir adelante, porque fiel es el que nos guarda, misericordioso, poderoso. Pero él lo dijo, no he visto fe como esta, pero también dijo, aquí no hay milagros porque no hay fe. Y también dijo el Señor, que poca fe hay en ustedes, pero alguien dijo, aumentanos la fe. Este es el presente, aumentanos la fe, hay que ser realmente honestos, pero también hay que poner nuestra parte y hay que buscar que nuestra fe aumente y hay que declarar las grandezas, las glorias, los milagros, los hechos portentosos del Eterno, y esto va a hacer que nuestra fe crezca. Hay que vencer toda esa debilidad espiritual y hay que poner en nuestra mente declaraciones de fe, de poder, de milagros, de todo lo que se ha de lograr. Escucha actualmente testimonios de fe, de hechos milagrosos. Lean la Biblia en sí, todo el milagro de Génesis, Apocalipsis, en la fe del presente que se alimenta de la fe del pasado. Y hay que recordar la fe del pasado, hay que vivir la fe del presente. Otra vez, hay que recordar la fe del pasado, hay que vivir la fe del presente y hay que esperar el futuro de fe. En parte se llama esperanza. Unida a la fe, el futuro va a estar asegurado, depositado en las manos del Eterno. En sí, nuestro futuro ya está ahí, con cobertura, con protección, con seguridad, con confianza. Mi futuro, usted, su futuro está depositado en Él. Él es nuestro futuro. Él es nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Almas, pasado, ya en cuerpo, presente, futuro, volvamos a ser almas. Entonces, en su presencia, la fe en el futuro, la certeza de lo que se espera, dice el verso 1. Lo que se espera habla de futuro. La convicción de lo que no se ve habla de futuro. Lo que se espera, lo que no se ve, pero que sé que es una realidad, habla de la fe del futuro. Abraham, cuando el Señor lo llama, dice que sale sin saber a dónde iba. Esta es una fe de futuro. No sabía a dónde iba, pero sabía que iba. Y es porque sí, fue obediente, pero fue porque escuchó la voz del Dios de la fe del pasado, del presente y del futuro. Entonces, él estaba seguro que iba a un lugar que iba a ser el mejor, que iba a seguir por diferentes lugares, que iba a hacer la voluntad del Eterno, pero no sabía exactamente en qué lugar iba a estar y cuánto tiempo, en qué otro lugar y cuánto tiempo, y en qué otro lugar y cuánto tiempo, y así en cuántos lugares y cuántos tiempos en cada uno de los lugares. Tampoco sabía qué hechos iba a vivir, qué es lo que iba a experimentar, qué es lo que iba a enfrentar, qué es lo que iba a recibir. Pero él estaba con la fe de que Dios estaba con él, es el que lo llamó, es el que le dijo, sal. Esa es la fe del futuro. Cuando no podía tener hijos, si era estéril, y la esposa estéril y también de edad avanzada, igual que él, y de él dijo que él estaba ya casi como muerto. Y hasta Sara le dio risa porque dijo, yo a mi edad embarazarme. Pero ahí está la fe del futuro. Tendrás descendencia como las estrellas del cielo, tendrás descendencia como la arena del mar, tendrás descendencia como el polvo de la tierra, y de uno vendrían los demás, el llamado Isaac. De ahí que esa es una fe. Tú tendrás bendiciones como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra, pero tienes que vencer la esterilidad, la infertilidad, el dejar de creer más en lo que no se puede realizar o no hacer. Cuando tienes el Eterno, el Señor, el Dios perfecto, el Shaddai, el Todopoderoso de los milagros, para el cual no hay nada
imposible, para el cual no hay nada increíble, para el cual no hay nada que Él pueda hacer o pueda realizar, de no ser porque es su voluntad ciertas situaciones. Todo está en Él y el futuro está en Él y está en nuestras vidas por medio de la fe, con la confianza, la seguridad. Por eso es que repetimos la frase, que lo que vemos fue de lo que no se veía, para que nosotros nos tocara vivir, sí, de lo que vemos, pero ¿qué es lo que vamos a vivir más adelante? Habla de la Nueva Jerusalén, habla del reino de los cielos, habla del reino de Dios, y está hablando de cosas futuras hermosísimas, decíamos, donde no hay luz, pero también ahí no hay enfermedad, ahí ya no hay muerte, ahí no hay dolor, ahí no hay pleitos, envidias, hipocresías, soberbias, no hay oscuridad, ahí ya todo es puro, somos restaurados para el futuro, transformados, somos puestos en el resplandor de la gloria del Eterno. De ahí que entonces nuestro futuro es como en el caso de Noé, que el Señor le dijo, construye el arca de algo que no se veía, el diluvio, no se veía por ahí como fuera a venir tanta agua, y el mar o el lago o el río más cercano estaba a kilómetros. Entonces le es dicho a Noé, para el futuro, cuando venga el diluvio, debe estar un arca, y él empieza a construirla porque aplica la fe para el futuro. De ahí que cuando nosotros podemos ver la fe del pasado, la fe del presente y la fe del futuro, está unida las tres al mismo tiempo. El profeta Eclesiastés, ¿qué dijo? En el libro de Eclesiastés, ¿qué dice? Lo que es hecho ya fue, y lo que fue ya es. Y está hablando de una fe así, pasada, presente y futuro. Yahshua HaMashiach dice, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la fe en nuestras vidas tomamos de nuestro ayer, de los ayeres, de los héroes de la Biblia así llamados. Tomamos del presente nuestro de bendiciones y del presente muchos testimonios actuales de otros consiervos, hermanos, familiares, congregantes, y con la seguridad, la confianza de que nuestro futuro, cuando Él nos llame la hora que quiere, el día que sea y de la forma o la manera, no importa que fuera el virus, en un terremoto, en una enfermedad, en un crimen, en qué sé yo, ¿verdad? Yo no quiero decir cosas feas de muerte, pero la manera en que fuera y como fuera y cuando fuera y la hora que fuera, estamos en su luz, en el resplandor de su gloria. Y Él dijo, voy a preparar una morada para cuando lleguen ustedes tengan una residencia espiritual, la mejor casa. Él ya preparó nuestro hogar, nuestro futuro está asegurado, nuestro futuro está en la convicción, en la certeza de este presente. Y desde el pasado Él nos escogió, Él nos creó, Él nos dio un cuerpo cuando éramos alma y nos bajó, y nos dio un cuerpo, y éramos alma y nos baja esta tierra y nos da un cuerpo para vivir pasado, alma, presente, cuerpo y futuro, alma, pero en su gloria. Amén. Y tú que has escuchado esta reflexión y que nunca habías oído tal vez del Dios creador, del dueño absoluto y creador de todos los tiempos, tú estás ahí. Ahí estás como nosotros, considerado en este presente, que tal vez estés en una situación apremiante que ni siquiera puedas entender, como cuando nosotros tuvimos nuestro presente sin el Eterno. Pero hay un personaje en la Biblia que se llama Enoc, que dice que en cuanto lo conoció, empezó a caminar con Dios. Es la invitación. En el pasado de Enoc no lo conocía, lo recibe en el presente y su futuro fue caminar con Él. Tú estás en un presente de la necesidad del Eterno, como no, como Moisés, como los personajes de la Escritura, como José, como Elías, como nosotros. Te ha llegado tu presente en la presencia del Eterno para que tengas tu futuro asegurado, creyendo que Él te creó en el pasado para que fueras salvo en este presente y este futuro. De ahí que tú le puedes decir, perdona mis pecados, Señor, todos los que yo tengo del pasado y del presente, para asegurar el perdón que tú me das,
cuando moriste en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste, y se consuma el perdón y se asegura mi presente y mi futuro. Te recibo en mi corazón con toda mi alma, con todo mi amor, con todo mi ser. Perdóname, Señor, ya no aguanto este tipo de vida, y Él está en ti, y Él te mete en su tiempo, ya no en tu tiempo que quieras vivir, y lo recibes en tu corazón, y entonces pasas a vivir a esa eternidad. Tú puedes repetir esta oración todas las veces que sientas que sea necesario. Consigue una Biblia, estúdiala, léala, busca un guía espiritual llamado pastor o hermano creyente y déjate ir a todo lo que el Señor te mande, te mueva y te guíe para que vivas lo mejor de tu vida en este presente en carne, y cuando llegues al reino te reciban como alguien que supo vivir en la fe de ese pasado, de este presente y del futuro. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y a todos, como siempre, el abrazo de siempre, el amor de siempre, la bendición de siempre. Shalom.